con nuestro columnista, analista de medios. ¡Qué lindo! Oscar Luxach. ¡Qué lindo! ¿Cuánto título? Y bueno, es a mérito, podríamos decir. Mil disculpas primero porque tenía que venir más temprano. Yo sé, porque algo sé, poquito, Mira, pero algo sé de los tiempos. Se complica también del tema de la lluvia también. Pero se complicó mucho llegar. ¿Será que están las calles anegadas? Estaba justo por preguntarte, ¿habían inundaciones en el medio? Justo nos llamó un vecino, estamos muy cerca de aquí, pero sin embargo calles anegadas. Nos llamó recién un vecino contándonos que tiene 10 centímetros de agua en la casa, está recientemente operado del corazón y en la delegación 1 le dijeron que el delegado todavía no llegó a trabajar, así que no le podían dar. No, pues el delegado debía estar muy ocupado agrediendo a gente. Gente, sí, de partidos políticos diferentes. Entonces, bueno, tiene esa preocupación. Pero bueno, ¿sabes que nosotros en esta columna todos los lunes tratamos de hablar de un eje, de un tema, y fundamentalmente ver la cobertura que han hecho los distintos medios sobre ese tema? ¿Sabes que en este caso va a ser la excepción? ¿Por qué? Porque lo que me interesa hablar en esta oportunidad, si tuviéramos que hablar del tema de la semana, uno quisiera hablar del 2x1, ¿no? Precisamente por todo lo que eso implica. Ahora bien, si uno se maneja en determinados ámbitos y, no sé, almuerzos familiares, por ejemplo, que ayer tuve uno bastante multitudinario, o en distintos ámbitos de trabajo, o en la facultad incluso, o en el ámbito... Y uno dice, che, ¿de qué se habló esta semana? Lamentablemente, no necesariamente de lo que se habló es de la información que uno hizo lo posible o lo imposible por instalar en la agenda, que es el repudio justamente a este fallo de la Corte, sino que se habló de otras cosas. ¿De qué por ejemplo, de Anto. Hola, yo soy Anto. ¿La tenemos? Bueno, digo, y es muy interesante que eso vinculado también, ¿y sabes de qué se habló también en la semana? De una tal Carelis Hernández. Carelis Hernández, que era la supuesta gerente de WhatsApp, que salió con un supuesto comunicado. ¿Y sabés de quién se habló esta semana también? Y ayer especialmente se habló mucho del técnico de Estudiantes, pero no justamente por su justa reacción o no, o por sus abdominales y sus pectorales. No, ¿sabes cuál es la vinculación entre estos tres ejes de lo que se habló? Las memes. Y quiero hablar un poquito de las memes, porque primero, ¿qué son las memes? ¿No? Porque las memes en realidad tienen que ver con esta cuestión de hasta una teoría que vincula la cuestión de la comunicación interpersonal, ¿no? Y la propia idea, la propia teoría de la comunicación mente a mente, por eso se llaman memes, y tiene que ver con la memoria, tiene que ver con las mímesis. Pero hoy, con los fenómenos de Internet, terminó siendo un fenómeno muy ligado a la ironía, sí, pero muy ligado también a la viralización. Como algo supuestamente serio implica una respuesta inmediata ligada al humor, a la ironía, pero lo interesante es cómo esa información se viraliza con más velocidad y no necesariamente está chequeada. Cuando se trata de una reacción con humor ante una situación, por ejemplo, el mismo Russo Castelli se debe haber reído, por más que se hincha de Estudiantes, cuando inmediatamente después de la reacción de Vivas aparecía justamente un video donde, excelentemente editado, aparecía Vivas arrancándose su camisa y la imagen siguiente era Demi Moore en un famoso desnudo en una película y demás. Ahora bien, cuando las memes no chequean la información y cuando, por ejemplo, de lo que se trata es de una mentira en base a un servicio, como fue la caída de WhatsApp, y qué interesante el propio fenómeno de la caída de WhatsApp, y digo, de eso sí se habló y mucho, porque sale una información que es falsa, pero inmediatamente sale una réplica desde la ironía. ¿Por qué? Porque apareció Carelis Hernández, muchos nos comimos el verso de que era una gerente de WhatsApp, pero otros que no, con la misma crudeza, digamos, viralizaron ironías, jodas, digamos, sobre esto. Y después hasta que apareció otro personaje en menor medida, que es Eusebio. ¿Lo tenés, Eusebio? El paraguayo,
que supuestamente fue el que desenchufó un cablecito y fue el que provocó, obviamente siempre desde la ironía. Ahora bien, ¿por qué a una columna de medios traigo esta referencia de las memes? Porque lo interesante es que nosotros a veces nos seguimos parando en las categorías clásicas de la manipulación, de lo que dicen los medios y cómo los medios instalan temas en la agenda. Siempre, al menos desde acá, decimos que no es que los medios te imponen qué pensar, pero al menos sí te imponen acerca de qué pensar. Ahora bien, lo interesante es que hay una especie de juego de ecos, que siempre existió, pero que ahora con Internet, con las redes sociales, eso se hace muchísimo más complejo. Ahora bien, ¿eso significa que en las redes sociales tenemos más libertad y que hacemos lo que queremos? No, porque de alguna manera algunas cosas que se imponen por sobre otras responden exactamente a la misma lógica, y que no hablemos tanto de los por uno y sí hablemos de esta chica Soyanto, ¿no? O que hablemos de, cuando digo Soyanto me refiero a, por ahí nuestra audiencia no tiene tan claro, pero en distintos ámbitos se charló de un video de una chica que justamente pedía insistentemente en su red social que se comente, o sea, visibilizarse, y que se comente el video que estaba subiendo. Si quería éxito lo logró de alguna manera, pero lo logró desde un lugar bastante terrible, desde el lugar del bullying, desde el lugar de la burla, desde el lugar ¿no? Bueno, infinidad de cuestiones que tienen que ver. Bullying, básicamente, el bullying cibernético, que es un problema de las generaciones ahora tecnológicas. Bien, lo que digo es, hablamos de los grandes medios, y fíjate que los grandes medios en muchísimas oportunidades ya incluyen como sección de sus informes, ¿no? en segmentos de noticias y demás, qué dicen las redes. La propia información de qué pasa en Twitter, la propia información de qué pasa en Facebook, la propia información fundamentalmente de cuál fue la reacción de las redes ante un hecho determinado, y que de hecho ante algunas situaciones, así como hace mucho tiempo atrás uno decía, che, ¿cómo será la tapa de página?, ¿no? Al día siguiente, en realidad, en estos tiempos, lo que esperamos es solamente 1 o 2 minutos después, ¿cómo será el meme? ¿Cómo será el meme? Y acá lo interesante es, hoy que es un día de lluvia, hoy que es un día triste, al menos desde lo climático, pero que también uno sabe que uno por ahí se queja un poquito, pero sin embargo hay gente que cuando llueve la pasa muy mal, lamentablemente, y no solamente la pasa mal por las consecuencias, sino que hay mucha gente que la pasa mal por el recuerdo de algo muy cercano en el tiempo, que se han pasado unos años, que fue esa terrible inundación del 2 de abril. ¿Y por qué vinculo esto con las memes? Porque el año pasado se dio una situación muy interesante desde lo comunicacional y muy triste desde lo social, que fue que ante una amenaza, ante una alerta de temporal, fue el famoso caso de ese mensaje muy bien fundamentado y que era mentira, y que generó precisamente que al día siguiente los titulares de los diarios no sean las consecuencias del temporal, sino psicosis colectiva. Entonces digo, así como siempre somos muy duros con respecto a los medios, duros en el sentido de, bueno, no nos creamos todo lo que dicen los medios, sino siempre tengamos en cuenta desde dónde hablan, hoy el manejo de la información, la construcción de la agenda y del qué se habla es muchísimo más complejo. En algún lugar tenemos como supuestamente más libertades. Veamos hasta qué punto son tales esas libertades y hasta qué punto también nos le estamos haciendo cierto juego a, en muchos casos, empresas, que no son las empresas tradicionales, pero son empresas. En muchos casos también le estamos haciendo el juego desde la individualidad supuesta, desde la libertad supuesta, a partidos políticos. En muchos casos le estamos haciendo el juego a armados que tienen que ver con cómo se trabajan las redes. Síntesis me pareció hasta divertido. Ojo,
por supuesto que tiene que ver hasta con la diversión, pero es interesante cómo utilizamos esos recursos, que pueden ser muy entretenidos, pero es interesante ver cómo juegan hoy en el entramado del armado de cómo uno se informa, y fundamentalmente no cómo uno se informa, cómo uno produce sentido, porque precisamente lo que hablamos es eso, hablar de comunicación es hablar de procesos de producción de sentido. Yo quiero terminar esta parte con un meme que se me vino a la mente exactamente de lo el de Vivas estaba bueno, Russo. De lo que fue la caída de WhatsApp. El meme era Robin diciendo, se cayó WhatsApp, y es el meme donde está Batman pegándole el sopapo a Robin, y era, cállate, la Corte Suprema dio 2-1 a los genocidas. Ese era el meme que era un poco contrahegemónico contra el juego que estaban teniendo los memes en ese momento. Bien, y sabés que hubo otros muy interesantes también, no con ese alto contenido político, pero sí desde la mirada crítica al uso que estamos haciendo de las redes. Por ejemplo, uno muy interesante era de un señor muy mayor sentado en una plaza, y la plaza llena de chicos jugando, qué sé yo, y el hombre mayor reflexionando diciendo, qué suerte, están reviviendo las plazas, hasta que un niño grita, volvió WhatsApp, y la plaza queda automáticamente vacía. Y otro, que debe haber circulado en varios grupos, que es, desde que cayó WhatsApp, estoy conociendo gente maravillosa. Es más, viven en mi misma casa y dicen que son mi familia, ¿no? Bueno, esto que nos reímos de nosotros mismos, pero también es muy interesante para analizar. Ojo, tampoco pasa por pararse de un lugar apologético, de hacer al revés, ¿viste? Apocalíptico, ¿no? No, porque también son muy útiles, está muy bien. El tema es todo lo que es usado en exceso es perjudicial. Y tengamos en cuenta cómo, porque algunos dicen, no, pero ahora, desde que existe Internet, no tenemos más libertad para la información. Ojo, tampoco nos jugamos ese verso. Siempre, cuando hablamos de algo, o cuando no lo hacemos, siempre estamos siendo funcionales a algunos intereses. Entonces, nunca pensemos que es totalmente libre. Incluso, cuando decidimos hablar de cosas divertidas, ¿no? En verdad también estamos siendo funcionales a los intereses de alguien. Tenedlo en cuenta. Sí, y vamos a cerrar y cambiar un poco el punto, o hacia dónde vamos con la columna, porque ahora voy a aprovechar que te tengo acá, y ya terminando con la columna de análisis mediático, te voy a hacer una consulta ya más como prensa de lo que es el PJ, porque me enteré que hay una actividad este sábado. Ah, bien, te agradezco muchísimo el pie. Sí, bueno, pues yo soy secretario de prensa del PJ, acá no vengo en ese carácter nunca, pero aprovechamos la oportunidad. Sí. Este sábado, el sábado 13 de mayo, cumpliría años, o cumple años, podríamos decir de alguna manera, Eugenio Juzba. Eugenio Juzba fue intendente de Horizon en el año 91-95, fue presidente del Partido Justicialista, y fundamentalmente fue un hombre ligado a la política local y provincial, pero un hombre de instituciones, muy especialmente vinculado a las colectividades, a todas las colectividades, porque fue parte de la Asociación de Entidades Extranjeras, pero muy especialmente a la colectividad ucraniana, y alguien, bueno, también ligado al Club Villa San Carlos, infinidad de instituciones. Y sabés que justamente hace unos meses, el año pasado, tal vez no se lo difundió demasiado, porque coincidió con una triste sesión del Consejo cuando fueron destituidos 2 funcionarios de ley, pero en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la diagonal, la peatonal del centro cívico, lleve el nombre Intendente Eugenio Juzba. Esta ordenanza obviamente fue promulgada de inmediato, sin embargo no se había ejecutado, no se había dado cumplimiento. Entonces desde el PJ, pero fundamentalmente los amigos y compañeros de Eugenio, promovimos ante la municipalidad que se cumplimente esta ordenanza. De hecho hubo una excelente recepción por parte del intendente Jorge Nevera, del secretario de Gobierno Cacho Méndez. Es noble reconocer que esto fue así, y eso significa que en estos días van a estar dando cumplimiento a la ordenanza, poniendo los carteles, la señalética en la propia diagonal, que bueno, imponiendo el nombre Intendente Eugenio Juzba a ese diagonal.
¿Qué va a pasar el sábado entonces? El propio día del cumpleaños de Eugenio, a las 11 de la mañana, desde el PJ estamos convocando a la comunidad en general, obviamente estarán sus familiares, estarán los exintendentes de Berisso, en un acto que va a ser también un reconocimiento a los hombres de gestión, ¿no? Porque lamentablemente, si bien como yo recién decía, agradezco y felicito, bueno, el cumplimiento de esta ordenanza, tal vez cuando en los últimos años se hablaba de los 32 años de peronismo, también se estaba hablando de Eugenio Juzba, y por ahí está bueno, especialmente para los más jóvenes, tener memoria en todos los sentidos, y decíamos justamente tener memoria de cómo la historia no empieza cuando uno llega, ¿no? Y que cada uno de los intendentes que tuvieron la posibilidad de tener ese rol, representando en la gran mayoría de las cosas al peronismo, precisamente hicieron muchísimas cosas que sentaron las bases para lo que después siguió. Hoy, por ejemplo, estamos en un día de lluvia, y los que vivimos en estas zonas o en este barrio, somos muy agradecidos de una gestión política que justamente tuvo que ver con las compuertas de la Génova, ¿no? Exactamente, justo te había pasado un papelito por la mesa para preguntarle, no estaba segura si era exactamente él, pero es el que hizo las compuertas de Génova. Claro, y no solamente eso, sino que en verdad, en la gestión de Eugenio Juzba, y por supuesto lo continuó Néstor Juzba, hubo infinidad de gestiones, infinidad de trabajos previos para lo que después pudo concretar Enríquez Lesac, que fue justamente el terraplén costero. Entonces, digo, hoy hablamos del Consejo Deliberante, creo que Pedro viene de ahí. Bueno, ahí no solamente funciona el Consejo Deliberante, sino que funcionan oficinas municipales. Bueno, eso fue una decisión de Eugenio Juzba, precisamente en un momento de crisis de la hilandería, la decisión y estamos hablando del año 1993, la decisión de comprar ese edificio. Yo soy uno de los que junto con Miguel Coliva y unos tantos vamos a seguir peleando para que, está muy bien esto de la callecita de Eugenio Juzba, pero ese edificio, el edificio de la hilandería, se tendría que llamar Intendente Eugenio Juzba, porque fue no solamente el intendente que lo compró. ¿Y para qué lo compró? Precisamente para que funcionen las dependencias municipales, de hecho para que ahí se arme un centro administrativo, y la idea original, 1993 hablo, era ceder al hospital el actual Palacio Comunal, para que justamente ya en ese momento quedaba chico, y que el municipio se concentre en la hilandería. Y lo que también hay que recordar es que esa decisión política tuvo que ver también con una ayuda financiera muy importante justamente a la cooperativa textil, que tenía todo ese predio, gran parte de ese predio ya obsoleto, porque ya no hacía falta tanta superficie edilicia, y con la compra que hizo el municipio a través de la provincia se facilitó justamente la continuidad de una fuente de trabajo que con vaivenes y demás continúa y continuó a lo largo de todo este tiempo. Así que bueno, que es interesante precisamente, decíamos, la historia no empieza cuando uno llega. Hay una decisión política de la gestión de Eugenio Juzba, en la que tuvo también mucho que ver Jorge Dercos en su momento como senador, que fue el ingreso de Berisso a lo que se llamaba el ente del conurbano, donde justamente era un ente de reparación para los municipios del primer cordón, ¿no?, de municipios. Bueno, Berisso no estaba originalmente allí, y hubo una decisión política, acompañada del Senado en este caso, que se logró. ¿Qué posibilitó eso? Infinidad de obras, que después fundamentalmente las llevó adelante, asfaltos, escuelas incluso, las pudo llevar adelante en la gestión de Néstor. Entonces, cuando se habla de que no se hizo nada en 32 años, me parece que se gobernó en beneficio propio, me parece que no se están teniendo en cuenta la historia. Hubo dificultades, por supuesto, hubo errores, por supuesto, hubo coyunturas muy difíciles en algunos momentos, por supuesto, hubo gobiernos nacionales que complicaron un poco las cosas, sí, también. Ahora bien, me parece que sería justo, y de esa perspectiva creo que el sábado tendremos un acto reivindicativo y de homenaje a alguien que realmente se lo merece. No el nombre de una callecita o el nombre de un edificio, lo que se merece es el recuerdo permanente.
y el reconocimiento de todo lo que hizo, que en este momento el gobierno actual lo está negando. Vamos a cerrar con esa. Vamos ahora, Sony 37, nos pasamos un segundito, unos minutitos de la tanda, estábamos en calidad de prensa de lo que es el PJ con Oscar Luxac. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Muchas gracias.